Buenas tardes a todas y todos. Vamos a estar comenzando en unos minutos. Estamos dando un poco de tiempo a que no se han podido conectar aún, a que puedan participar de esta transmisión, que se va a estar también pasando en vivo a través de Facebook Live, aparte de Zoom. Así que tenemos unas 350 personas conectadas. Vamos a esperar un poco más, mientras voy a estar leyendo sus mensajes. ¿Okay? No se retiren. Vamos a estar comenzando en unos 2 minutos. ¿Me escuchas? Saludos, Medardo. Sí, le escuchamos. Alrededor de 400 personas ya estamos conectadas. Así que vamos a comenzar con una pequeña introducción antes de pasar a lo que es la presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a los talleres de agricultura aplicada, lo que es familiar y comunitaria de Para la Naturaleza. Les voy a dar una breve introducción mientras Medardo está subiendo la presentación. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de Agroecología Familiar y Comunitaria de Para la Naturaleza. El programa de Agroecología de Para la Naturaleza trabaja varias iniciativas dirigidas a apoyar la agricultura del país, que incluye productores y más recientemente, gracias a estos esfuerzos de talleres, ¿verdad?, dirigidos a lo que son las comunidades, incluimos a lo que son el público general y toda persona interesada en vincularse en la agricultura. En reconocimiento de que producir comida es responsabilidad de todas y todos, queremos, ¿verdad? Y creemos que cultivar el patio es tan importante como también producir comercialmente. A través, ¿verdad?, de esta experiencia es que hemos visto y se han preparado lo que son los cursos dirigidos a proveerle conocimientos a toda persona interesada en aprender y aplicar. Podemos hacer la reflexión de que si nos pusiéramos al reto de producir comida, otra fuera la realidad del país. La dinámica que vamos a estar teniendo, ¿verdad?, en este curso de estos talleres de Zoom son 12 talleres que se van a estar realizando todos los jueves consecutivamente a través de 12 sesiones, en el horario siempre, ¿verdad?, de 5:30 a 7 de la noche. En los últimos 15 minutos del taller estaremos respondiendo preguntas. Mientras vayan surgiendo dudas o preguntas, pueden también escribir las mismas en el chat. Van a ver un chat abajo que vamos a estar, ¿verdad?, ahí compartiendo a lo mejor expresiones, pero para las preguntas específicamente vamos a ir a un chat que tiene 2 pantallitas de mensajes y dice Q&A. Q y A, ¿verdad? Question and Answers.
Esa es la plataforma que vamos a estar utilizando, el medio, para hacer las preguntas. Ahí pueden escribirlas y las vamos a estar, ¿verdad?, revisando y comunicando a Medardo al final del curso. Si es de alguna relevancia para el tema del momento, se va a estar discutiendo al momento. Se han estado, ¿verdad?, produciendo folletos técnicos de cada uno de estos talleres que se van a estar enviando a través de Zoom. Los podemos enviar aquí junto con, ¿verdad?, ustedes subiéndolas a este chat, y también se los podemos enviar por lo que es correo electrónico. Es bien importante, ¿verdad?, que estén registrados tanto en Zoom como en la plataforma de Paranaturaleza, ya que ahí van a poder descargar todo lo que son sus talleres y todo lo que son sus certificados de participación en cada uno de estos talleres, una vez hayan terminado. Al igual que las personas que estuvieron en los talleres 1 y 2, que pueden acceder a esta página y entonces, ¿verdad?, darle download o descargar a lo que son sus certificados de contacto de participación o horas verdes a través de Paranaturaleza. Le escuchamos, Medardo, por aquí. Aparte de eso, ¿verdad?, hablando un poquito de lo que va a ser la dinámica del curso, vamos a estar haciendo una serie de polls durante lo que van a ser los distintos talleres, y en esos polls queremos, ¿verdad?, conocer más cuáles son las necesidades, ¿verdad?, de los huertos, queremos saber sobre sus iniciativas y los intereses que tienen. Los participantes de Facebook les invitamos a comentar en el chat, ¿verdad?, dudas o preguntas también, y a inscribirse a través de Zoom para que puedan recibir lo que van a hacer, ¿verdad?, todo lo que es el material educativo que se va a estar compartiendo. Todos los talleres que estamos ahora mismo viendo van a ser publicados en la página de Facebook de Paranaturaleza, y los pueden acceder a través de la sección de videos. Queremos agradecer a Oriental Bank y a toda persona o entidad, ¿verdad?, que ha estado donando al Fondo Solidario de Paranaturaleza, ya que son quienes han estado haciendo posible esta serie de talleres gratuitos dirigidos a las comunidades. Así que les voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que es nuestro tallerista, que lo tenemos por aquí, el ingeniero Medardo Naranjo. Es, ¿verdad?, le damos la bienvenida, es un agrónomo cubano, ingeniero agrónomo, nacido y criado en Pinar del Río. Es un especialista en suelos, agroquímica y agroecología, de origen campesino y con vínculo con la tierra desde muy pequeño. Graduado de agronomía en el año 1977, dirigió múltiples empresas agrícolas y agropecuarias. Cuenta con vasta experiencia en el diseño y gestión de sistemas agrícolas agroecológicos integrados en Cuba y Latinoamérica. Subdirector técnico y de capacitación de la Unidad Básica de Producción Agropecuaria del Organopónico Alamar, donde fue jefe de producción y estuvo a cargo de las investigaciones y de la pedagogía durante más de una década. Es ahí, ¿verdad?, un grupo de puertorriqueños le conoce en el 2011 y comienza la relación con lo que es, ¿verdad?, el archipiélago de Puerto Rico. En el 2016 vino con el Bosque Modelo Puerto Rico e impartió una serie de cursos dirigidos a educadores y agricultores en la UPR de Utuado. Durante el 2020, como parte de los esfuerzos del programa de agroecología de Paranaturaleza, colaboró con la organización del desarrollo de más de 108 horas de capacitaciones dirigidas a agricultores del país. Estuvo en una entrevista recientemente con lo que es el programa radial que pasa, ¿verdad?, por Facebook, también lo pueden ver la entrevista, Ecotono, de Paranaturaleza, y pueden ver esa entrevista para conocer un poquito más de lo que es la visión de Medardo en el programa de agroecología y lo que es, ¿verdad?, también más a fondo el programa de agroecología de Paranaturaleza. Así que ahora les voy a dejar con Medardo, ingeniero Medardo Naranjo, para que pueda impartir en lo que va a ser el taller de hoy, abriendo con lo que es la agricultura familiar y comunitaria y su importancia. Bienvenido, Medardo. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Le escuchamos. Le escuchamos, Medardo, sí. No veo que nadie haya comentado que no le escuche. Al momento le escucha a todo el mundo.
Sí, lo que me preocupa es que no estoy viendo, ¿ustedes ven ya? Sí, estamos viendo que está subiendo la presentación y está compartiendo su pantalla. Le quiero recordar a todas y todos que esta presentación que van a estar viendo la vamos a estar compartiendo también con ustedes por correo electrónico y por este chat, que lo voy a estar subiendo en unos minutitos. ¿Vemos la pantalla? Sí, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Ivette, ¿se escucha? Sí. Le escuchamos. Comenzamos. Buenas tardes a todas y todos, hermanos de Puerto Rico. Sí, este es un loable esfuerzo de poder llegar a la mayor cantidad posible de personas interesadas en conocer sobre agroecología aplicada y sobre todo sobre las formas de desarrollar una agricultura en pequeño espacio, lo que llamamos agricultura familiar y comunitaria. Este proyecto pues debe extenderse por un espacio de semanas. Vamos a estar compartiendo nuestros modestos conocimientos con ustedes durante 12 jueves a esta misma hora con 12 temas de agroecología aplicada y comenzamos pues con este primer tema que es la importancia de la agricultura familiar y comunitaria, los principios agroecológicos en que se fundamenta la agricultura, este tipo de agricultura, ¿no? Cómo lograr una alimentación sana y eficiente. Debatir un poco este término que últimamente se está comentando mucho, lo que es el hambre oculta, qué significa esa hambre oculta, cómo se desarrolla, cuáles son sus orígenes y sus consecuencias. Y vamos también pues a dar algún elemento de dónde se puede montar un huerto familiar y cuáles son los requisitos de las áreas para montar un huerto familiar como tal. Sobre la agricultura, la génesis de la agricultura, cómo surge y se desarrolla esta agricultura familiar, pues hay que ir realmente a los ancestros de la cultura agrícola, puesto que en el desarrollo de la humanidad las primeras actividades agrícolas se hicieron siempre en el contexto y en el entorno de la familia. Las tradiciones agrícolas de la humanidad fue lo que propició precisamente el desarrollo humano. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que la primera ciudad bíblica, Jericó, se fundó en la antigua Mesopotamia a partir de que las tribus nómadas que andaban por esa región se concentraron, desarrollaron una agricultura. Los excedentes de esa agricultura les permitió asentarse, dejar de ser nómadas como tal, y así se funda la primera ciudad que se conoce del desarrollo humano. O sea que la agricultura ha acompañado a toda la humanidad en todo el periodo de evolución. Ahora bien, la importancia actual de retornar en las condiciones modernas a este sistema de producción agrícola está basada en la necesidad de lograr una agricultura o una producción agrícola que permita desarrollar sistemas que produzcan alimentos sanos, que no contaminen los medios naturales, el agua, el suelo, la atmósfera y los propios alimentos, y que sea sostenible y sobre todo sustentable. Este es un reto y este reto debe enfrentarlo la humanidad, debe comenzarse precisamente desde los niveles de la familia, en ese entorno de pequeña agricultura, para irse extendiendo, porque es precisamente en ese nivel de la familia donde se puede garantizar esa cantidad de producción de alimentos que permita lograr una alimentación
que esté en correspondencia con los niveles y los requerimientos nutrimentales del ser humano. Esa es la importancia de la agricultura familiar. También extenderlo a la comunidad, puesto que estos mismos principios pueden desarrollarse a nivel comunitario y desarrollar entonces los huertos comunitarios donde participen elementos de la comunidad y donde el fruto de esa actividad pues le sirva también a la comunidad y sobre todo a los sectores que más necesitan dentro de la comunidad de ese tipo de alimentación. ¿Qué cosa nos aporta entonces la agricultura familiar y comunitaria? En primer lugar, el conocimiento sobre una agricultura orgánica, sobre el manejo de cultivos orgánicos, métodos muy sencillos, métodos muy eficientes que se pueden montar y se pueden desarrollar en cualquier espacio. Vamos a ver más adelante en otros talleres también dónde plantar, dónde trasplantar, pero cualquier espacio puede servir siempre y cuando cumpla con 3 requisitos que necesitan las plantas para desarrollarse, que es la luminosidad, que es un sustrato adecuado y que pues, tenga condiciones de ventilación y de suministro de agua como tal. Con esas condiciones, ya sea de forma vertical, ya sea en azotea, en distintos lugares o directamente en el suelo, se puede desarrollar esa agricultura. Y esos conocimientos, pues, los vamos a ir transmitiendo en los distintos talleres que se van a dar como parte de este curso integral. La posibilidad también de intercambiar conocimiento, de compartir estos conocimientos, de compartir estos resultados, de que no solamente quede en el contexto de la familia, sino que se pueda expandir ese conocimiento, se pueda transmitir estos conocimientos. El uso productivo de espacios ociosos, todo el mundo puede tener en el entorno familiar un patio, un pasillo, un lugar donde pueda establecerse una planta y que lo puede tener de forma sin ninguna ocupación o subutilizado, y esos espacios pueden ser productivos como tal. Se obtienen productos agrícolas orgánicos con una elevada calidad para garantizar la alimentación familiar. Posibilita vincular también las producciones agrícolas con producciones pecuarias de ganado menor, avícola, unícola, ovino, caprino. Una tremenda satisfacción dentro de la familia y la comunidad también cuando se consume lo que se produce. Se retorna a la recuperación de una belleza en los entornos habitacionales, donde no solamente entornos habitacionales, sino también comunitarios, donde se recuperan espacios que pueden estar utilizados. Aquí en Cuba, por ejemplo, muchos lugares que eran basureros dentro de la ciudad y en los perímetros de los barrios se convirtieron en jardines productivos agrícolas. Es una forma muy útil de emplear el tiempo libre para todos los integrantes de la familia. Es una agricultura participativa. Pueden intervenir en ella niños, adultos, todas las personas pueden insertarse en esta actividad y es un considerable aporte también al medio ambiente. Hay que tener en cuenta que una hectárea de cultivos agrícolas puede fijar entre 5 y 9 toneladas de dióxido de carbono atmosférico anualmente, en dependencia de los cultivos. Y también esta actividad es una terapia ocupacional, o sea, todas aquellas personas que pueden tener alguna situación, algún estado mental particular, que pueden tener estados anímicos, físicos, deprimidos, estas actividades que permiten esa recuperación. Hay muchos ejemplos acá en Cuba también, se vinculan mucho estos huertos a este tipo de terapia ocupacional con resultados muy importantes como tal. ¿Cuáles son los elementos que hacen falta para el desarrollo de esta agricultura? Bueno, hace falta voluntad de enfrentar este reto. Hace falta sentir mucho amor hacia el suelo, hacia las plantas y también hacia la familia. Es necesario disponer un área dentro del entorno familiar para desarrollarlo
Ya decíamos que pueden ser patios, parcelas, fincas, balcones, azoteas. Vamos a ver más adelante cómo se puede en cada uno de ellos establecer. Es necesario también tener conocimiento, porque la agroecología es una agricultura de conocimiento. Conocimientos que no necesariamente hay que ser agrónomo para estos conocimientos, o sea, para desarrollar esta agricultura, pero sí tener cierta la base de los conocimientos, los principios de los conocimientos agroecológicos para poderlo desarrollar como tal. Muchas personas, miles de personas, millones de personas en el mundo siembran en su patio una plantita, una semilla y cosechan un producto agrícola determinado. Y lo hacen sin conocimiento y lo hacen de forma muy espontánea. Si a eso le sumamos ya tener el conocimiento de cómo se manejan los espacios, cómo se maneja la semilla, de cómo se manejan muchos bioinsumos, de cómo se puede mejorar ese entorno natural para propiciar condiciones mejores para el desarrollo de la planta, pues muy superiores serán los resultados como tal. Hay que dominar algunos métodos de producción de abonos orgánicos, biofertilizantes, algunos microorganismos benéficos del suelo, algunos productos para el manejo agroecológico de plagas, pero todo eso forma parte de los 12 cursos y todo eso se puede hacer en ese entorno familiar y comunitario. Se debe también conocer y desarrollar métodos de cultivo para trabajar el suelo directamente, métodos de cultivo también en contenedores, cómo desarrollar cultivos verticales, cómo preparar esas condiciones artificiales, en este caso, para que se pueda desarrollar una planta. Y también se deben de disponer de medios propicios para el establecimiento de estos métodos de cultivo, ¿no? Pero estos medios son muy sencillos. Si vamos a trabajar en el suelo, pues son estas herramientas de uso manual en la agricultura y son muy fácil de adquirir y de manejar como tal. Ahora bien, ¿por qué hacer este esfuerzo? ¿Por qué enfrentar el reto de producir los alimentos en un entorno familiar? ¿Por qué utilizar parte de nuestro tiempo libre para sembrar, para cultivar, para cosechar? ¿Y por qué no seguir como la mayoría, la inmensa mayoría, desgraciadamente, actualmente lo hace alimentándose de lo que se adquiere en los mercados, de lo que se produce a nivel mundial en una agricultura mucho más desarrollada, entre comillas, y en una agricultura convencional agroquímica? Aquí vamos a dar algún elemento de ese porqué. ¿Qué cosas son los alimentos funcionales o nutracéuticos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que para alimentarnos bien debemos tener en cuenta estos elementos. ¿Cuáles son las necesidades nutricionales de nuestro organismo? Porque puede una persona no procesar por igual estas fuentes alimenticias. Y esto no solamente va a estar influido por el gusto, este sentido es inducido también y puede adaptarse, sino que más que por eso va a estar influido esas necesidades por el requerimiento fisiológico de nuestro organismo. ¿Cuál es la composición adecuada de productos alimenticios? ¿En qué volúmenes debemos consumirlos? ¿Y qué tipo de productos debemos consumir? Se ha establecido por la FAO que para una dieta balanceada adecuada para una persona adulta debe consumir entre 450 y 500 gramos de hortalizas y frutas frescas diariamente. Ahora bien, vamos a ver un poco más adelante qué tipo de hortalizas y qué tipo de frutas. ¿Qué cantidades tienen tienen los productos a consumir de nutrimentos como tal? Y cómo esos productos pueden tener mayor concentración de nutrimentos según el sistema de producción donde se cultive. ¿Qué calidad tienen esos productos? No es importante la calidad y sí muy importante, o sea, no es muy importante la calidad en función de la cantidad.
pero sí es muy importante la calidad de su composición nutracéutica. La procedencia del producto que consumimos es sumamente importante. En el caso de los productos agrícolas, el sistema de producción bajo el cual se obtiene el producto, ya sea convencional, agroquímico o orgánico, determina esa composición nutracéutica. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de agricultura, donde no manejamos productos químicos y donde casi el 100% de los elementos que requiere el sistema de producción, pues el propio agricultor lo va a procesar en su entorno, en su escenario productivo. Cómo preparar los alimentos en función de que no pierdan o disminuyan sus potenciales nutritivos. Eso también es muy importante y lo vamos a debatir también como parte de estos talleres. ¿Qué son los nutracéuticos? Bueno, realmente se ha demostrado científicamente que hay determinados efectos sobre la salud, no solo de los nutrientes, sino también de los compuestos químicos presentes en esos. Y ahí es donde interviene la relación entre la forma en que se cultiva uno u otro. Los alimentos contienen sustancias fisiológicamente activas y esas sustancias fisiológicamente activas se determinan mucho por los sistemas en que se producen estos alimentos. Los nutracéuticos son sustancias químicas orgánicas que pueden concentrarse como componentes naturales en los alimentos o se pueden adicionar también y que resultan especialmente beneficiosos, tanto en la prevención de enfermedades, en la mejora de las funciones fisiológicas de los organismos. Previenen enfermedades crónicas degenerativas, infartos, embolias, hipertensiones, diabetes, cáncer, hormonodependientes, etc. Y los alimentos nutracéuticos generalmente se dividen en tres grupos. Los nutrientes que son azúcares y grasas, los componentes químicos que son fibras, antioxidantes, carotenos, ácidos grasos, y los probióticos que son microorganismos benéficos, generalmente de productos lácteos. Aquí en una tabla, no vamos a leerla completamente, ustedes tienen acceso al material, pero en esta tabla ponemos un grupo de alimentos o productos nutracéuticos, cuáles son sus sustancias activas y cuáles son sus propiedades terapéuticas. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo, estas propiedades terapéuticas que son las que previenen a nuestro organismo o crean condiciones en nuestro organismo para prevenir un grupo importante de enfermedades. Aquí cabe destacar, hay un eslogan que dice que somos lo que comemos, pero no es tan cierto esto. Sí, realmente somos lo que comemos, pero hay que tener en cuenta cómo se produce eso que comemos, porque eso determina mucho más que la cantidad que comemos, lo determina cómo se producen esos alimentos. O sea, somos lo que comemos, pero en ello determina bajo qué sistema productivo se desarrollan esos alimentos. Y lo vamos a ver de forma comparativa un poco más adelante, ¿no? Y también en otros talleres. Prácticamente estos 12 talleres están enfocados hacia esto, hacia la producción de estos alimentos y las características que deben tener. Aquí también en el material tienen las propiedades nutracéuticas y de elementos activos de un importante grupo de vegetales. Como es lógico, no vamos a dar lectura, es un grupo importante, pero sí quiero destacar que, por ejemplo, desconocemos a veces la importancia que tiene una dieta balanceada, la importancia que tiene incorporar a nuestras dietas muchos de estos alimentos y nos centramos en el consumo de un grupo muy predeterminado ya de alimentos, entre comillas también esa palabra de alimento en este caso, que ya está predeterminado en las carnes,
en los carbohidratos, en los azúcares, en las grasas, y en esos 4 grupos es el que se basa nuestra alimentación. Se obvia mucho este problema de incorporar a esa alimentación, sobre todo vegetales y frutas. A veces se encarece mucho el consumo de estos vegetales y frutas, y por ello está la necesidad de pasar a incorporarlo al entorno familiar de sus producciones. Por ejemplo, vamos a ver el primero, que es muy común, el aguacate. Bueno, es muy rico en glutatio, es un poderoso antioxidante, ataca radicales libres mediante el bloqueo y la absorción intestinal de ciertas grasas. Las crucíferas, esto es brócoli, col, coliflor, el repollo, la col de Bruselas, todo ello, poseen compuestos químicos como el indol 3-cardinol, que combate cáncer de mamas. Poseen además sulfofurano o sulforafano, es un fitoquímico, un producto de glucorafanina, ayuda a combatir cáncer de colon, cáncer de recto, contiene antioxidantes como la lutexina. Todo esto previene un grupo importante de radicales libres en nuestro organismo. La propia zanahoria, que contiene gran cantidad de betacaroteno, que ayuda mucho a la reducción también de radicales libres, que origina una considerable cantidad de enfermedades cancerígenas. Esto es un ejemplo de las propiedades de este grupo de vegetales. Pero vuelvo a destacar, vamos a ver un poco más adelante, cómo esas propiedades se concentran en función del sistema de producción, porque no tiene el mismo valor nutritivo una crucífera, y vamos a tomar una col, un repollo, una col que se cultive bajo sistemas convencionales agroquímicos, donde para obtener una col sin plaga y bien desarrollada, esa col cosméticamente muy bonita que vemos a veces en el mercado, pues hay que hacerle entre 4 y 6 aplicaciones de productos químicos a esa col para llevarla a esas condiciones. No es lo mismo esa col que otra col que quizás sea más pequeña. Yo siempre pongo este ejemplo, una col más pequeña, de color más verde, que tiene las hojitas de afuera con algunos picados, algunos huequitos, porque llegó alguna plaga ahí y comió un pedacito. Entonces, si en el mercado vemos comparativo uno y otro, la inmensa mayoría se va por la col que cosméticamente es más bonita y obvian esta otra que tiene algunos defectos, entre comillas. Yo siempre digo que yo comparto mejor mis alimentos con los insectos que con los agroquímicos. Entonces, esa es una realidad en nuestro consumo. Esa col que tiene esa cantidad de agroquímicos, muchos de ellos son recesivos, quedan como parte integrante, porque no es que usted lave la col y que la prepare, ¿no? Sino que está con los componentes de ese tejido vegetal, lo consumimos, nuestro organismo asimila esos agroquímicos y eso es lo que va a potenciar o va a reducir en este caso los potenciales de defensa de nuestro organismo. El consumo de todas esas cantidades de sustancias químicas que van y forman parte de los nutrientes que se aplican en la agricultura convencional. Por eso decimos que estas propiedades nutracéuticas de estos vegetales están muy directamente vinculadas al sistema de producción desarrolle estos cultivos. Bueno, ahí tenemos los cítricos con toda una gama muy importante, las uvas, lechugas rojas, higos, la linaza, aceite de linaza como tal, también los hongos, algas marinas, frutos secos, la papaya. Esta también es muy extensa en nuestra cultura también alimentaria y debe todavía extenderse más porque es una fruta muy rica y con mucho valor nutrimental. Seguimos con algunas semillas secas, las almendras, la semilla de chía, la semilla de calabaza, tomate, la cúrcuma, muy importante también esta planta. La patata dulce,
el conocido camote o boniato, la yuca, nombre un poco regional de América Central y del Sur, tapioca, la soya, frambuesa, los frijoles y todas las leguminosas que tienen también un valor nutritivo muy importante en nuestra dieta. E incluimos acá un licor, en este caso el vino tinto, por las características antioxidantes que tiene. Y hablamos de vino tinto. Y aquí hay que tener en cuenta porque a nivel de la población se le llama vino a muchos licores como tal. Y realmente los vinos únicamente son los que se producen a partir de la uva, de la vid. Solamente son vinos los que se producen de la uva, los otros son licores. Y aquí estamos hablando de vino tinto, un vino tinto producido de la uva, con esas características antioxidantes que ayudan a neutralizar muchas enfermedades también cancerígenas. Bueno, este es un ejemplo de cómo pueden los vegetales influenciar la salud humana, cómo pueden en algunos casos ser determinantes en una vida en mejores condiciones de vida. Ahora tenemos también que ver algo de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Dónde se cultiva? Gerardo, permiso, hay algunas personas que tienen un poco de dudas sobre, ¿verdad? Y quisieran que abundara un poquito sobre las siglas de la FAO. ¿Qué es la FAO y cuáles, verdad, son las metas de esta entidad? Bueno, discúlpeme, yo digo FAO porque a veces conocemos y pensamos que todo el mundo la... Bueno, la FAO es una organización de las Naciones Unidas sobre alimentación, es la organización que rige la producción de alimentos en las Naciones Unidas. Esta organización, como es una organización de las Naciones Unidas, está en todo el planeta, prácticamente en todos los países, y tiene diversos programas de desarrollo, muchos programas de desarrollo agrícola, y se caracteriza porque en la FAO, los programas de desarrollo agrícola de la FAO, todos están encaminados hacia una agricultura sustentable, hacia una agricultura donde se desarrollen los productos naturales, hacia una agricultura que sea amigable con el medio ambiente. Por ello es que también está muy vinculada con la Organización Mundial de la Salud y determina, a través de esto se determina, bueno, los valores nutricionales de distintos productos agrícolas y también los aportes que deben hacer a la dieta de la ingesta diaria de las personas como tal. O sea que la FAO es eso, es una institución, una organización de las Naciones Unidas que determina, que es la que rige todo el desarrollo de la alimentación, de la producción de alimentos a nivel de la ONU. No sé si tiene alguna otra pregunta al respecto. Bueno, estaba hablando también sobre cómo algunos alimentos aportan a ciertas, ¿verdad? Beneficios aparte del cuerpo y preguntan sobre la salud ocular. Si hay alguna de la apertura o algún tipo de fruta que pueda ayudar, ¿verdad?, a su consumo por lo que es la visión o la salud ocular. Todas las vitaminas, sobre todo las frutas que tienen vitamina C, como son los cítricos, como es la propia guayaba, que no es un cítrico porque tiene alto concentrado de vitamina C, como son, por ejemplo, la acerola, pues todas las concentraciones de vitamina, que tienen vitamina C, pues potencian esa salud ocular. También, en este caso, hay otros componentes, otras vitaminas. La vitamina A es muy importante también en este sentido. Hay otras frutas y otros vegetales que son altos, que tienen altas concentraciones de vitamina A, pero generalmente las vitaminas son muy importantes para la salud ocular y también para, digamos, para el sistema óseo
para el sistema también, digamos, para las neuronas, porque todo nuestro sistema neuronal están recubiertas de una lámina que es quien protege todo ese sistema, y esa pequeña lámina pues disminuye mucho cuando tenemos un bajo consumo de vitamina, disminuye mucho su espesor y dificulta mucho entonces la función de todo ese sistema tan importante en nuestro organismo. Una dieta balanceada garantiza no solamente la salud física de los distintos órganos, sino también la salud corporal. Y dentro de ello, las vitaminas son muy importantes para este sistema. Sí, también preguntan sobre la otra sigla que mencionó, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la organización precisamente que rige a nivel mundial parámetros de salud, que hace los balances de la salud en el mundo, que hace las comparaciones de salud entre regiones del mundo, que previene sobre posibles problemas de salud que puedan desarrollarse a partir de la hambruna, a partir de deficiencias nutricionales. Esa es la Organización Mundial de la Salud. Y la ONU, todo el mundo sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, Medardo. Bueno, he venido planteando en esta introducción la importancia no solamente del consumo, la ingesta de alimentos, sino también la importancia de conocer de dónde provienen esos alimentos, bajo qué sistema están cultivados esos alimentos. Entonces vamos ahora un poquito a introducirnos en por qué son tan importantes los suelos agrícolas en la calidad de la alimentación y en la salud humana. Fíjense dónde llegamos, a los suelos agrícolas. ¿Por qué es importante? Y yo diría, más que importante, determinante, los suelos y la salud humana. Hay que tener en cuenta que la nutrición vegetal se basa, o sea, las plantas se nutren no de abonos orgánicos, no se nutren del abono orgánico que le ponemos al suelo, no. Todas las plantas se van a nutrir, absorben por el sistema radical de la planta una solución del agua que circula en el suelo que tiene disueltos minerales en forma de sales solubles. Eso es lo que toman las plantas por sus raíces. Ahora, esos minerales, como es lógico, deben estar en estado soluble para que lo pueda absorber la planta por la raíz. Quiere decir que las plantas no sintetizan estos minerales, sino los tienen que tomar del suelo, de la solución del suelo. También, en el caso de las plantas, intervienen en el proceso de la fotosíntesis de las plantas la radiación solar, e interviene también el carbono atmosférico. Por eso es que la planta absorbe la molécula de dióxido de carbono, utilizan el carbono, retienen el carbono y exhalan el oxígeno. Y esa es una de las características por las cuales hay vida en el planeta, porque la vida vegetal es la que determina la concentración de oxígeno de nuestra atmósfera. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que ningún vegetal va a tener en su composición cantidades de minerales que no estén presentes en el suelo donde está cultivado, donde fue cultivado ese vegetal, porque no puede sintetizar los minerales, sino tienes que tomarlos del suelo de la tierra. Entonces eso quiere decir que solamente garantizando que los suelos agrícolas posean las concentraciones de minerales en estado soluble necesarias para que se desarrollen bien los vegetales, pero además para que al consumir esos vegetales podamos también en esa ingesta pues consumir esos minerales que requiere nuestro organismo. Eso solo se garantiza si los suelos agrícolas tienen esos minerales. ¿Cómo llegan esos minerales al suelo? Generalmente hay dos vías fundamentales, y ahí es donde se diferencian los dos sistemas agrícolas. Pues llegan a través de los agroquímicos, los fertilizantes químicos que le aplicamos a los suelos. Esos fertilizantes están en forma de quelatos. Quelatos son sales solubles
que se le aplican al suelo, ahí se solubilizan con esa humedad que tiene el suelo y la planta ya los absorbe. Esa es la vía más rápida. También llegan por una vía menos rápida, que son los abonos orgánicos. Porque los abonos orgánicos tienen también en su composición, esa materia orgánica tiene también esos minerales en su composición, y cuando llegan al suelo son mineralizados, son descompuestos esa materia orgánica por los microorganismos del suelo y ponen esos minerales en condiciones solubles para que la pueda tomar la planta. Ahí está la diferencia. Una vía química y otra vía orgánica. Ahora, la importancia que tienen uno y otro radica precisamente en esa actividad que tienen en el suelo. Los fertilizantes químicos solamente la función que tienen es solubilizarse en el suelo y que la planta los tome. Los abonos orgánicos tienen muchas más funciones en el suelo, porque mejoran todas las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Y hace que los suelos sean más fértiles, que los suelos sean más bióticos, o sea, que tengan más vida, y por tanto, esos son los que van a garantizar un desarrollo de las plantas mucho mejor que los fertilizantes químicos. ¿Qué sucede también con los fertilizantes químicos? Que independientemente de su dosificación, las concentraciones con que llegan al suelo generalmente son mucho más elevadas que las que requiere la planta y el suelo. Y entonces se lixivian con las aguas, pasan a las aguas, a los sistemas de agua subterránea, van a contaminar los sistemas subterráneos, van a contaminar también las aguas superficiales, contaminan también los suelos, son residuales en los suelos. Ya vimos que también forman parte de los tejidos, de los vegetales, de las plantas que consumimos, y también, pues, como es lógico, van a contaminar nuestro organismo y el de todos los animales que los consumen. Y aquí ponemos un ejemplo para que se entienda. En el caso de los fertilizantes, o sea, de esas sales solubles que absorben las plantas, cuando forman parte de los abonos orgánicos y se descomponen en el suelo por los microorganismos, sus concentraciones son mucho menores que las de los fertilizantes químicos. Están en otro estado, en otra combinación química. No son nocivos ni están en exceso en las plantas tampoco. Y ello determina entonces la salud de las personas que consumen plantas o productos agrícolas que están cosechados en los sistemas agroquímicos y en los sistemas orgánicos o agroecológicos. Un ejemplo, dentro de las sales que más se utilizan están las sales nitrogenadas, el nitrógeno como tal. En el caso de los fertilizantes químicos, bueno, está la urea, el nitrato de amonio, todos son portadores de nitrógeno que se aplican al suelo. Es muy soluble en el suelo, se solubiliza muy rápidamente, lo toman las plantas, lo toman generalmente en exceso. Siempre se aplica mucho más nitrógeno de que necesita la planta, se volatiliza y contamina también la atmósfera. Como es tan soluble, pasa lo mismo, va a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas, y ese nitrógeno pasa a la planta en forma de nitritos. Se concentra en forma de nitritos en los vegetales. Consumimos ese vegetal con altas concentraciones de nitritos. Nuestro organismo tiene aminas que son propias del proceso metabólico del organismo humano. Los nitritos más las aminas forman nitrosaminas. Y esa nitrosamina es un elemento cancerígeno en el organismo humano. Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo que le ponemos al suelo puede influenciar en la salud de quien consuma los productos que se cosechen en el suelo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la salud humana y de todos los seres vivos que se alimentan de vegetales depende de la salud y los potenciales de minerales que posean los suelos donde se cultivan esas plantas. Retomamos entonces lo que decía al principio cuando le pasaba la lista de los vegetales y de su influencia, ¿no? Esta lista grande que la habíamos visto anteriormente. Estos vegetales
tienen esta influencia sobre la salud, pero depende de en qué sistema se cultive el vegetal. Porque si es un sistema agroquímico, si es un sistema donde las altas concentraciones de químicos determinan la calidad cosmética, que a veces es tamaño, color, más bonito, pero no tienen nada que ver con sus propiedades nutracéuticas y precisamente con sus propiedades alimenticias, pues ahí estará determinado entonces el valor nutrimental de ese vegetal. Entonces aquí cabe una pregunta muy sencilla con una respuesta también muy sencilla. ¿Cómo consumir productos agrícolas con alto valor nutricional, con altas concentraciones de minerales, o sea, con las concentraciones de minerales que requiere nuestro organismo, que no tienen necesariamente que ser altas, porque miren, el nitrógeno es un mineral que también si está en altas concentraciones, miren lo que sucede en nuestro organismo. ¿Cómo garantizamos eso? ¿Cuál es la vía de tener la seguridad de que estamos consumiendo esos productos con esa calidad en su cultivo, en su cosecha? Bueno, la vía más segura es una sola: cultivarlo en la familia, cultivarlo en la comunidad, cultivarlo en espacios donde tengamos la total garantía de qué cosa es lo que se le está aplicando a ese suelo para producir ese vegetal. Esa es una de las vías. La otra vía es comprarlo en esos mercados donde lo venden a precios exorbitantes, esos mercados que tienen una garantía, porque se dice que son mercados de productos orgánicos con precios, imagínense ustedes, multiplicado a la N, y que están certificados por certificadores que también cuesta esa misma N, pues pagar esa certificación, y son productos orgánicos certificados. Ahora bien, cada cual tendrá la posibilidad de escoger o la necesidad de escoger unos u otros. Yo siempre me voy por lo que cultivo y lo que consumo en función de lo que le pongo al suelo y de lo que hago, porque tiene todos los valores que vimos al inicio en la agricultura, de la agricultura familiar, ¿no? Tiene hasta el valor ese propio de uno, la autosatisfacción de estar consumiendo lo que producimos como tal. Y esa es una garantía total de que estamos consumiendo productos con ese valor. Entonces, la adquisición de alimentos sanos, evidentemente, es una problemática a nivel mundial, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada año se incrementan los porcientos de la población del planeta con enfermedades causadas por hábitos alimentarios incorrectos. Imaginen ustedes que ya la humanidad tiene más de 2.000 millones de personas, más del 27% de la población mundial padece de una enfermedad que está catalogada así precisamente ya por la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad. La obesidad es enfermedad. Y esa obesidad está presente en más del 27% de la población mundial. Si se le une otra que también está muy generalizada, desgraciadamente, como es la diabetes, pues vemos que esos son las que mayor impacto tienen en la salud humana. Y ambas tienen como elemento mayoritario de su desarrollo en el organismo humano la alimentación. El consumo de azúcares, de carbohidratos, fundamentalmente. Por eso es que retomamos de nuevo a la FAO, ha planteado que ese balance adecuado alimentario debe incluir un 50% como mínimo de hortalizas y frutas, y que una persona adulta debe consumir diariamente alrededor de 400 a 500 gramos de hortalizas y frutas en su dieta. Ahora veamos este otro elemento, ¿no? Que es cantidad y calidad. Bueno, evidentemente, la alimentación no debe estar regida por la cantidad de la ingesta, sino por la calidad de lo que consumimos. No es importante, pues, para una adecuada alimentación la cantidad de nutrimentos, sino la calidad de esos nutrimentos. Y ya habíamos visto que la calidad de los productos agrícolas depende del sistema de producción. Está científicamente demostrado que los agroquímicos son agrotóxicos, eso lo sabe todo el mundo.
y también son en grado elevado los que consumimos esos productos cultivados con cantidades elevadas de esos productos químicos, evidentemente estamos expuestos a que nuestro organismo sufra deficiencias en su metabolismo, que está encaminado hacia enfermedades de carácter degenerativo fundamentalmente. Por ello es que lo que decía anteriormente, la garantía de esa producción familiar, de esa producción comunitaria, de esa producción en fincas agroecológicas, de esa producción donde no tenga que venir una certificadora internacional, sino que sean los propios productores y consumidores los que tengan la total garantía del manejo de ese sistema productivo. Esa es la garantía de una calidad en esas producciones y en esa alimentación como tal. No sé si tienes, Ivette, alguna pregunta, porque ahora vamos a entrar en un término que es un poco... Sí, hay personas que han estado preguntando, por ejemplo, que si ellos pueden utilizar distintos vegetales o restos para hacer fertilizantes, ¿verdad? Para no tener que utilizar estos agroquímicos, y no importa si vienen de supermercado, si estas frutas y vegetales, que ya pueden traer de por sí sus agroquímicos cargados en ellos. Hacer composta con esto. ¿Estamos volviendo a insertar estos agroquímicos en el suelo, o ese proceso de compostaje los puede eliminar? Bueno, hay temas más adelante que vamos a manejar eso, o sea, dentro de los talleres, hay talleres específicos en la producción de los bioinsumos, cómo se pueden producir los abonos orgánicos, los biofertilizantes, todo eso lo vamos a manejar más adelante, pero para no dejar la pregunta en el aire, podemos decir que sí se pueden compostear estos restos de productos agrícolas que estuvieron o que fueron cultivados bajo sistemas agroquímicos, porque disminuye mucho la carga de agroquímicos por la acción microbiana en la descomposición, en el compostaje, en la transformación de esa materia orgánica en humus, porque el compostaje es una humificación, donde intervienen una gama inmensa de microorganismos que son los encargados de transformar esa materia orgánica en humus y después en mineralizar esa materia orgánica. En todo ese proceso biótico, pues se disminuye mucho la carga de agroquímicos. Esa es una de las enormes ventajas. Por eso decimos que de la vida del suelo depende la vida de todo lo que está sobre la superficie de la tierra. Porque en el suelo, la enorme cantidad de microorganismos que hay en el suelo, va más adelante, pero se lo digo desde ahora, 1 centímetro cúbico de suelo fértil, centímetro cúbico, que es mucho más pequeño que un dado de cubilete, tener más de 600 millones de formas de vida microbiana. O sea que donde más vida existe en nuestro planeta es en el suelo, y sobre todo en los suelos fértiles, los suelos orgánicos. Y ahí es donde se está generando precisamente toda una gama de combinaciones que preservan la vida de todo lo que hay en la superficie del planeta. Y dentro de esa gama de combinaciones están la amplia cantidad de microorganismos que van a degradar esa cantidad también de basura que le tiramos a la tierra. Metales pesados, hidrocarburos, bueno, todo eso es transformado, es degradado por estos microorganismos. Lo que sucede es que a veces la carga es tan grande y es tan sistemática, como son los agroquímicos que todos los años se le hacen a estos suelos bajo los sistemas agroquímicos, le hacen varias aplicaciones de químicos todos los años, repetitivos, que eso lo que hace entonces es que elimina los microorganismos del suelo, acaba con la parte biótica del suelo. Y si el suelo no tiene microorganismos, ya no tiene quien haga esas transformaciones. Y ahí es donde están las altas concentraciones de contaminantes que tienen los agroquímicos, porque ellos mismos eliminan a quienes pueden transformarlo y a quienes pueden, pues, reconvertirlo en productos no nocivos para la contaminación general del planeta. Los suelos abióticos, todo lo que le tires ahí, eso, si no lo absorbe la planta, va para el agua, va para la atmósfera, se queda en el suelo de forma recesiva porque no hay quien lo transforme.
esa es la importancia de la vida del suelo, esa es la importancia de la biótica del suelo. Y por eso es que de ahí depende de la vida de todo lo que hay en la superficie de la Tierra. Gracias, Medaldo. Podemos continuar. Bueno, este término que ya se maneja, ¿no? Pero que a veces no todo el mundo ha tenido acceso a él, ¿no? Hambre oculta. ¿Qué cosa es el hambre oculta? ¿Y qué genera el hambre oculta? ¿Y cómo se puede erradicar, combatir el hambre oculta? Bueno, el hambre oculta es la carencia de vitaminas y minerales que tiene el ser humano. Y esa carencia no solamente es nuestra, también pueden tenerlo animales que se alimentan bajo sistemas de forraje, por ejemplo, o de alimentos preparados que no tienen las cantidades necesarias de vitaminas y de minerales. Y ya sabemos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar ni vitaminas ni minerales, sino que tenemos que adquirirla a través de lo que comemos, lo que tomamos, ¿no? Por tanto, deben estar presentes en esos alimentos que deben ser realmente nutritivos como tal. Esa carencia de vitaminas y minerales esenciales es lo que hace que nuestro organismo no responda por igual a todos los mecanismos de defensa que debe tener. En la actualidad, la carencia de vitaminas, de zinc, de hierro, de yodo, etcétera, causan desbalance en los organismos humanos. Eso origina esa predisposición hacia una gran cantidad de enfermedades, y esto también se ha planteado por la Organización Mundial de la Salud en diversos escenarios y hace años que se está planteando. Y esas deficiencias nutricionales, ese desequilibrio está determinado, ya decimos, por la no ingesta de frutas, legumbres, verduras, pescados, alimentos vegetales, leche, sus derivados, que son los que fundamentalmente, estos son alimentos nutracéuticos, por eso dimos el término de nutracéuticos anteriormente, la no ingesta de las cantidades requeridas de estos alimentos o la ingesta de estas frutas, legumbres y vegetales, pero que han estado cultivadas bajo sistemas agroquímicos con altas concentraciones de químicos que hacen que pierdan sus características nutrimentales, en este caso, o nutricionales, y que no contengan las cantidades requeridas de vitaminas, de minerales que nuestro organismo necesita. A veces pueden contener algunas de esas cantidades en exceso, y eso también puede ser perjudicial para el organismo. O sea que esa es la definición del hambre oculta. Son carencias que tiene nuestro organismo, y el hambre oculta realmente puede estar presente en personas que ingieren una cantidad determinada de alimentos de forma adecuada, o en personas que ingieren mayor cantidad de la que necesitan. Puede estar presente en personas que tengan deficiencia de peso o personas que tengan exceso de peso. No solamente afecta a poblaciones que viven en condiciones precarias de alimentación, sino también los que consumen alimentos, y fíjense que está puesto entre comillas, alimentos en exceso, y se plantea que prácticamente más de una tercera parte de la población mundial en la actualidad sufre de esa hambre oculta. Que en América Latina y el Caribe, pues la anemia y por deficiencia de estos minerales afecta a más de 22 millones de niños en edad preescolar y 33 millones de mujeres en edad fértil. Imagínense ustedes lo que significa esas carencias en esos dos grupos tan vulnerables. Existe también una gran parte de la población con un déficit considerable de vitaminas, entre ellos la B12, que es tan importante en la etapa de crecimiento de los seres humanos. Y todo ello está dado por una ingesta inadecuada, por carencias nutricionales o por el consumo de productos que están carentes de esos elementos, que están carentes de los minerales, que están carentes
de las proteínas y que están carentes de las vitaminas que requieren. Ahora, ¿cómo se puede erradicar el hambre oculta? Bueno, esto es un principio. Es evidente que no se puede dar solución a un problema si se repiten las acciones que lo originan. O sea, no se puede erradicar el hambre oculta si seguimos consumiendo productos que están originando esa hambre oculta. No va a ser posible entonces lograr una alimentación que garantice los niveles nutrimentales del ser humano que requiere el ser humano para una vida eficiente si se continúan produciendo los nutrientes que debe consumir ese ser humano en sistemas agroquímicos que están causando ese desastre nutricional en la humanidad. Para erradicar el hambre oculta, pues hay que cambiar paradigma, hay que retornar con mayor aplicación científica y mucha mayor conciencia a sistemas sustentables, donde preservar un bien común para la humanidad, un bien que hemos legado de nuestros antepasados y que debemos darlo como herencia también a las futuras generaciones, que son los suelos agrícolas. Y fíjense que volvemos otra vez a llegar al suelo. Actualmente se trabaja también una agricultura, se llama la agricultura de conservación. ¿De conservación de qué? De los suelos. Porque es evidente que ahí en el suelo es donde se define realmente la vida de la especie humana y la vida de todas las especies animales que existen sobre la Tierra. Se define en el suelo. Entonces hay que llegar a la conclusión de que solo se podrá alimentar a la humanidad de manera sana y sostenible a partir de una producción agrícola sana y sostenible. Y el término de sostenibilidad también hay que tenerlo claro. Y en el caso de la agricultura, una agricultura sostenible es aquella que sea capaz de producir alimentos para garantizar una dieta adecuada por igual a todas las personas que habitan en el planeta. Una dieta adecuada por igual a todas las personas que habitan el planeta, sin hipotecar, o sea, sin comprometer que las próximas generaciones pueden seguir haciendo lo mismo. Entonces, si los agroquímicos, a partir de la Revolución Verde, finales de la década del 40 del pasado siglo, si los agroquímicos son responsables de más del 33% de la contaminación ambiental del planeta en 70 años de uso y abuso, eso que nos indujo la mal llamada Revolución Verde, si en 70 años son responsables del 33% de la contaminación, de más ya del 33%, ¿qué le espera a nuestro planeta en los próximos 100 años? ¿Dónde podrán cultivar los nietos de nuestros nietos? ¿Cómo se podrán alimentar? Si actualmente, como los suelos van perdiendo los potenciales productivos, se incrementan las dosis de agroquímicos, se hacen agroquímicos más concentrados, como y las plagas se hacen más resistentes, pues se hacen entonces plaguicidas más concentrados, más contaminantes, se aplican dosis mayores. Evidentemente hay que cambiar muchos paradigmas y hay que retornar con conocimiento, con voluntad, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho amor y mucha conciencia a un principio de nuestros ancestros, a un principio de nuestras culturas precolombinas, a un principio de la Pachamama, vivir con la tierra, no de la tierra. Y se puede hacer una agricultura para vivir con la tierra, porque esa agricultura, desde Jericó para acá, desde hace más de 17.000 años antes de Cristo, pues ha evolucionado y evolucionó junto con la humanidad. Y fue hasta terminada la Segunda Guerra Mundial que se generalizaron los agroquímicos, que impactó de esta forma tan nociva la Revolución Verde, que transformó la agricultura a nivel mundial y que también transformó la forma de vida de los agroecosistemas o de los agrosistemas del mundo, y que ha tenido como consecuencia no se erradicó el hambre. Hay más hambruna actualmente que cuando surgió la Revolución Verde. Se pierden millones y millones de hectáreas de suelo todos los años, de suelo productivo. La humanidad sigue creciendo y sigue decreciendo las áreas productivas de alimentos en el planeta. Hay que cambiar paradigma y hay que empezar ya, o hay que continuar, porque también esto ya se ha empezado, ¿no? Y esto, fíjense, lo tenía para el final, pero lo puedo decir ya.
esto no lo van a resolver los preocupados, porque hay millones de personas preocupadas por los problemas climáticos, por los problemas alimenticios, por la contaminación ambiental, por el calentamiento global, millones de preocupados. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No son los preocupados, son los ocupados los que tendremos, porque sí me incluyo dentro de los ocupados, que aportar por resolver esta situación. Y eso es lo que convocamos y eso es lo que queremos con todo este ciclo de agroecología aplicada, poner un granito de arena en ese nivel de ocupación para transformar las preocupaciones en ocupaciones. Aquí le dejamos entonces una pequeña estrategia que es muy adaptable a la situación familiar, pero una pequeña estrategia de producción para el consumo familiar. A ver cómo estamos de tiempo. Nos queda poco tiempo. Bueno, pues vamos a tomar como marco una integrante de cinco personas en la familia. Sí, Beth, ¿hay algo? No, puede continuar. Ya mismito estaríamos entrando en la sección de preguntas en unos 2-3 minutitos. Sí, ya terminamos por acá. Integrantes de la familia 5, un per cápita de consumo diario de hortalizas. Fíjense que aquí no sumo las frutas, sino hortalizas, 360 gramos per cápita. Por tanto, 1.8 kilogramos. Un consumo anual de 668 kilogramos. El área mínima para producir ese per cápita con 50 metros cuadrados. Un perro de cultivo 5 al año, o sea, 5 veces hay que cultivar esos 50 metros cuadrados. La necesidad de abono orgánico para mantener eso, aquí lo tienen, unos 250 kilogramos. Una necesidad de biofertilizante como unos líquidos. Bueno, pues aquí tenemos unos 2.5 litros por aplicación, 3 aplicaciones, unos 90 litros al año. Con estos bioinsumos, con esta cantidad de abono orgánico, con esta cantidad de 50 metros cuadrados, se puede garantizar las producciones y se puede garantizar este per cápita de hortalizas para familias de 5. Y esa área puede estar en un patio trasero cualquiera, porque 50 metros cuadrados, acuérdense, 10 por 10 son 100. O sea, 10 metros de largo por 10 de ancho, esos son 100 metros cuadrados, es la mitad como tal. Entonces, sí hay posibilidades en cuanto a área de hacerlo. Aquí, un esquema solamente para que ustedes lo visualicen. Aquí está la pirámide ambiental a la derecha. Lo que más consumimos actualmente, las carnes, los pescados y la pirámide de poco consumo. ¿Por qué ambas pirámides? Bueno, porque esta pirámide de la derecha es insostenible y es insustentable. No puede, la humanidad no puede sostenerse con los elevados y crecientes consumos, desgraciadamente, de estos alimentos. Sin embargo, la humanidad evolucionó con la pirámide de la izquierda y se desarrolló el Homo sapiens con esta pirámide. Y hay que retornar también a hábitos alimentarios. Por eso es que vamos a ver también adelante que la agroecología como tal, uno de los principios que tiene no solamente es transformar la producción, sino transformar a los productores y las producciones, sino transformar también a los consumidores y al consumo. Aquí tienen también, bueno, huertos familiares, cómo pueden montarse directamente en el suelo, huertos intensivos, en surcos, surquillos. Esto es una diapositiva de introducción, porque todo esto lo vamos a ver en los talleres siguientes, ¿no? Cómo son los sistemas organopónicos, los sistemas verticales, contenedores para hacer cultivos. O sea, aquí lo que queremos dejar claro es que la disponibilidad de espacio y de materiales y la inventiva familiar es quien va a determinar la característica del huerto familiar, y el cual va a ser eficiente si se cumplen los requerimientos técnicos en su montaje, en su manejo, la radiación solar, los sustratos de suelo fértil, la ventilación, la humedad. Esos son requerimientos generales, pero cómo montarlo, qué diseño, en qué espacio, ahí está la posibilidad de la familia, la posibilidad de la comunidad para hacerlo. Esto que vemos aquí, siempre va a haber un espacio y una posibilidad de hacer esto, verticales, en forma de pequeños túneles para protegerlo en distintos contenedores. Miren, una estructura de madera con botellas plásticas, colgantes. Esto se puede hacer de distintas formas, bolsas, colgantes,
con sustratos orgánicos. Y también se puede hacer esto directamente en el suelo. Compañeras y compañeros, este es el primer taller introductorio. Vamos a desarrollar 11 talleres más vinculados directamente ya a transmitirles algunas experiencias en cómo hacer todo esto y en cómo lograr todo esto en pequeños espacios. Ese es el reto al cual convocamos ante la necesidad que sabemos que existe, porque a veces no somos conscientes de que tenemos necesidades alimentarias, porque estamos padeciendo hambre oculta y no conocemos que tenemos esa hambre oculta. Vamos a ver las preguntas y ver todas las que surjan, podamos evacuar ahora, y las que no, siempre se van a tener esas preguntas y siempre se va a promover algún momento para poder discutir y para poder evacuar esas preguntas. También se va a crear un grupo, a través de ese grupo pues podrán también pues, ir planteando sus preguntas, y los talleres los vamos a estar dando todos los jueves a partir de las 5:30, pero yo estoy a disposición de todos los que participen en los talleres y de todo el que tenga alguna duda, alguna pregunta, como siempre digo, las 24 horas del día y parte de la noche. Muchas gracias, Medardo, agradecidas y agradecidos, ¿verdad?, por todo ese conocimiento que ha estado compartiendo con nosotros en este espacio. Voy a estar leyendo preguntas. Gloria Carrasquillo Rosa pregunta que si el consumo diario de sofrito artesanal aporta a nuestro consumo de vegetales. El sofrito, la mezcla que nosotros hacemos ahí con todos esos vegetales. Sí, evidentemente. Aunque después vamos a ver también la forma de consumir los vegetales y la forma más óptima en su carácter nutrimental para los vegetales. Pero sí, esa mezcla, ese sofrito que le ponemos distintos vegetales con algún aceite de oliva, algún ajito, su cebollita y todo eso mezclamos, todo eso aporta, como no. Todo eso aporta, lo que hay que hacerlo en un balance adecuado, ¿no? También tenemos a Carla Borrero sobre una expresión que usted hizo ahorita de que quieren entender un poco más a qué se refería cuando mencionó que es mejor compartir los alimentos con los insectos que con los agroquímicos. Muy sencillo. Si usted tiene una col, y voy a retomar de nuevo la col, si usted tiene una col que tiene las hojas de afuera perforadas, llenas de huequitos, ¿no? Eso quiere decir que algún insecto se comió esa parte, ¿no? Ese huequito. Y tiene otra col que cosméticamente es impecable, está muy grande, tiene un color verde más claro, no tiene ningún huequito ni nada de eso. Pues cuando llega al mercado, dicen que la vista hace fe. Esto, en este caso, la fe, pues, nos lleva a cometer el error de que cuál col es la que vamos a comprar y consumir, esta más bonita. Pero si tenemos en cuenta, como decía, que esa col, para que tenga esas condiciones cosméticas, esas condiciones exteriores como tal, ¿no?, de belleza exterior, pues requiere de 4 a 6 aplicaciones de agroquímicos. Y sin embargo, esta de la derecha, que tiene que está más verde, que quizás es más pequeña, que está un poquito más fea, pues tiene esos huequitos porque llegaron algunos insectos y comieron de ella. Y los insectos son capaces de detectar los agroquímicos mejor que nosotros, porque precisamente no comen en aquel que tiene agroquímicos. Por eso yo digo que eso es una garantía, entonces, de que no tiene concentraciones químicas, esa col que tiene esos hoyitos. Y si un insecto se comió el 10% de una hoja de un producto agrícola, o sea, de una col, de un producto agrícola determinado, se comió el 10%, pues yo me como el otro 90%. Ahí es donde yo digo que prefiero compartir mis alimentos con los insectos y no con los agroquímicos. O sea que prefiero consumir alimentos que una parte de ellos lo haya consumido un insecto a consumir alimentos que no haya consumido ningún insecto, ninguna parte, porque tiene altas concentraciones de químicos. Porque el insecto se comió el 10%, pero el otro 90% no está dañado. No tiene ninguna concentración de químicos, no me va a hacer ningún daño. Sin embargo, este otro sí es posible que me haga bastante daño a mi organismo. Por eso la frase de que prefiero compartir mis alimentos con los insectos y no con los químicos.
Gracias, Medardo. También hay unas personas preguntando sobre cuando vamos a ese proceso de sembrar y cómo conocer si el suelo está contaminado o no. ¿Es necesario hacer alguna prueba de suelo antes? ¿Hay alguna técnica que ustedes nos pueda recomendar para conocer si hay algún contaminante en el suelo antes de nosotros cosechar, ¿verdad? Sembrar y luego cosechar? Sí, cómo no. Si se puede hacer análisis de suelo, mejor, porque en el laboratorio se determina cuáles son los elementos, las concentraciones de elementos contaminantes que puede tener un suelo. Pero hay elementos prácticos también que lo hace el campesino y que lo vamos a ver un poco más adelante también en la práctica, pero puedo decirle desde ahora muy sencillo. Hay plantas indicadoras de contaminaciones del suelo, que son, por ejemplo, las cucurbitáceas, las calabazas, por ejemplo. Si usted tiene un suelo y quiere determinar si tiene ese suelo altas concentraciones de metales pesados, altas concentraciones contaminantes, eso, pues prepara un hoyito, remueve el suelo, ponga 2 semillitas de calabaza, póngale agua y deje que germinen esas calabazas. Si germina en estado natural, las hojas están en estado natural, o sea, es normal la planta, quiere decir que no hay elementos contaminantes. Si las hojas de la calabaza, cuando germinan, no el primer par de hojas, que son las hojas cotiledonales, esas no son hojas de nutrición, ¿no? Sino las que nacen de la propia semilla, se desarrollan, pero ya a partir del segundo par de hojas, la calabaza, las hojas son encaracoladas, son deformes las hojas, tienen color, manchas de distintas concentraciones de verde y sobre todo son arrugadas las hojitas. Eso quiere decir que ese suelo tiene un alto grado de contaminación. ¿Cuáles son los contaminantes? Bueno, ya eso requiere otra prueba, pero que tiene contaminantes, evidentemente tiene contaminantes el suelo. O sea que hay plantas indicadoras de eso, pero también lo vamos a ver un poco más adelante en otros talleres. Gracias. También hay preguntas sobre cómo en el mercado se puede identificar el fertilizante de un abono. Bueno, está un poco. ¿Cómo en el mercado se puede identificar el fertilizante de un abono? Sí. No entiendo bien porque... me imagino que tiene que él está refiriéndose, es Jacqueline López, ella, sobre cuando uno va a comprar abonos, cómo uno sabe si son orgánicos, si no son orgánicos, de qué fuente viene ese abono. Bueno, ahí también pasa como el producto agrícola. La garantía de que un abono orgánico sea realmente un abono orgánico, la total garantía es cuando lo produce usted mismo. Porque cuando usted llega al mercado le pueden vender humo de lombriz, que tenga un bajo por ciento de humo de lombriz y lo otro que tiene es una arcilla oscura bien tamizada, medio granulada, que la preparan y la mezclan con un poquito de humo de lombriz y se lo pueden vender como humo de lombriz. Se lo pueden vender como un compost y realmente no tener la cantidad ¿cómo se llama? De abono orgánico requerido porque sea una mezcla de otras cosas. Hay que tener experiencia en ese sentido, al tacto, al propio olor. Los fertilizantes orgánicos huelen generalmente a tierra húmeda, un olor, no pueden tener fetidez ninguna, tiene que ser un olor a tierra húmeda. Tiene que ser una granulometría determinada, no es una arena, no es un polvillo, no puede ser un polvillo, tiene que tener cierto espesor granulométrico. Pero digo, es mucho en este caso la experiencia, porque sí, evidentemente en el mercado de los abonos orgánicos a veces nos pasan gatos por liebre y a veces nos pasan gatos y no aparece nunca la liebre, ¿no? Gracias, Medardo. También tenemos una pregunta de Ruth Hernández, que tiene unas tuberías de desagüe de lavadoras y fregadero que pasan directamente por el terreno que piensa sembrar. ¿Eso tiene algún impacto, esas aguas que salen con detergentes y líquidos de fregar, sobre el suelo? ¿O debería tomar otra práctica con esas aguas? Si pasa la tubería y no se sale la tubería, no hay problema en el suelo. Pero si lo que pasa es la escorrentía del agua, sí hay problemas en el suelo. Porque dice que tiene una tubería que pasa por el terreno. Si pasa la tubería, no hay problema.
Bueno, si desagua en el terreno, sí tiene problemas. Pero tenemos un taller que es el taller de ecotecnias, donde vamos a hablar de los biofiltros y con un biofiltro se puede resolver eso. O sea que tenemos un taller también que vamos a hablar de darle solución a esas aguas residuales de consumo doméstico, cómo podemos darle tratamiento a esas aguas para ponerlas en condiciones de su uso agrícola y en muchos casos reciclarla también para algunas actividades del hogar. Gracias. También hay muchas preguntas de lo que ha estado mencionando sobre cómo, ¿verdad?, afectan los agroquímicos y están preguntando si se pueden restaurar los suelos luego de eso. Entiendo que también, ¿verdad?, muchos de los talleres que estamos, ¿verdad?, comenzando hoy, que se van a estar extendiendo por estos 12 jueves, van a incluir información sobre lo que es composta y otros tipos, ¿verdad?, de temas basados en la agricultura ecológica. Estos temas están, ¿verdad?, adaptados a la realidad de Puerto Rico y se han estado, ¿verdad?, discutiendo con distintas comunidades que llevan sus huertos comunitarios, como por ejemplo en Culebra, en Ponce y en Ciales, para nosotros poder tener un poco, ¿verdad?, de retroalimentación de estas comunidades y saber cuáles son esos retos y necesidades que están enfrentando con estos temas para poder capacitarles a que ellos puedan y ellas, ¿verdad?, también dirigir estos espacios. Así que sí, ¿verdad?, vamos a estar trabajando todos estos temas que nos están preguntando y me gustaría que antes de culminar, ¿verdad?, nos hicieron una pequeña recapitulación el ingeniero Medardo Naranjo de los temas que vamos a estar discutiendo, ya que muchas de las preguntas que estoy viendo pues van relacionadas a estos temas que vamos a estar discutiendo y así ustedes pueden tener, ¿verdad?, esa base de que vamos a estar por fechas, ¿verdad?, discutiendo estos temas. Todas las preguntas que queden vamos a seguir, ¿verdad?, tocando base con ustedes a través de correo electrónico y contestándoles. Medardo, ¿verdad? Gracias por el taller y por la información y por esta sección de preguntas. Sé que estamos un poco cortas de tiempo, pero me gustaría que recapitular un poquito lo que son los talleres que vamos a estar ofreciendo durante los próximos jueves. Bueno, para que esa pregunta no se quede en el aire, sí, se puede reconvertir un terreno bajo sistema que ha estado bajo sistema agroquímico, se puede reconvertir a un sistema agroecológico. Tiene una metodología, eso lleva tiempo, un transcurso de años, no se reconvierte esto en una semana ni en un mes, son diferentes ciclos productivos, pero puede ser entre 3 a 5 años, se puede reconvertir un suelo de sistema agroquímico, se puede convertir de nuevo en un suelo biótico, un suelo bajo sistema agroecológico. Y sí, los talleres van a estar enfocados a la agroecología aplicada. Ahora vamos a introducirnos en el manejo de los sistemas agrícolas, dónde se puede cultivar. Vamos a introducirnos también en los materiales de siembra y propagación, o sea, cómo producir la semilla, cómo producir propágulo. Vamos a definir cómo preparar los suelos y los sustratos orgánicos. Vamos a ver también la producción de los bioinsumos, cómo pueden producir estos abonos orgánicos, biofertilizantes, microorganismos benéficos, bioplaguicidas de carácter orgánico. Todo eso lo vamos a ver como tal. Vamos a hablar de diferentes ecotecnias que van a tributar a ese sistema de los sistemas agroecológicos. Vamos a hablar de bioenergías en función también de la agricultura, cómo manejar las bioenergías, que no tenemos que ir a buscar en ninguna parte, las bioenergías nos están rodeando. Esas que no conocemos y no vemos, pero que están impactando en nosotros y también en todos los seres vivos, cómo podemos manejarlas en función de mejorar la salud humana y también la salud agrícola y de los suelos. Vamos también a hablar de cómo se pueden procesar productos agrícolas para darle mayor valor de uso y hacerlo más perecedero, de la pequeña agroindustria que se puede hacer a nivel familiar también. Vamos a hablar ahora vimos la necesidad de alimento y todo esto, ¿no? Y un grupo de vegetales, pero después vamos a enfocarnos un poco más a las características propias de muchos de estos, de las producciones hortícolas en función de la salud humana, la horticultura como tal, la hortaliza, en función de la salud. O sea que cuando el que se atreva a aguantarme los 12 talleres cuando termine, pues va a tener la posibilidad
de desarrollar en el espacio que encuentre, en el espacio que tenga, va a tener la posibilidad de desarrollar un sistema agrícola a partir de esos conocimientos, de la voluntad de hacer las cosas, porque fíjense, la agroecología tiene dos principios, tiene muchos principios, pero en el caso del uso del recurso humano hay dos principios. Es una agricultura de conocimiento y es una agricultura de más trabajo. Porque no es lo mismo que usted encargue, llama ahora hasta por internet, mándeme 10 toneladas de agroquímicos de tal, tal y tal, ya lo tiene ahí en un almacén, lo mandó a la gente que lo eche a la maquinaria y que lo aplique y ya no tuvo nada que hacer. No, para hacer agroecología usted tiene que producir sus propios insumos, tiene que producir sus abonos orgánicos, biofertilizantes, y eso tiene que hacerlo sobre la base de conocer cómo hacerlo. O sea que es una agricultura de conocimiento y es una agricultura de más trabajo. Pero se puede hacer, se está haciendo y sobre todo es muy necesario hacerlo. No por un problema semántico, ¿no? De necesidad como tal, no, por un problema de supervivencia de una especie animal. Yo digo siempre que es la especie más animal que habita en el planeta, porque es la única especie que está destruyendo su medio hábitat, no lo hace ninguna otra especie, pero que por obra y gracia de su propio actuar está en peligro de extinción. ¿Alguien puede decir rápidamente qué especie es? No me digan las abejas. Nosotras y nosotros mismos. El Homo sapiens, que quizás no sea tan sapiens ya. Bueno, evidentemente ese es el recorrido que vamos a hacer en estos talleres y pues los convocamos a que sigan participando. Esta es la introducción. Después ya vamos, a partir de la próxima semana, a entrar ya de manera concreta a conocimientos prácticos de la agroecología aplicada. Gracias, Medardo, una vez más. Gracias a todas las personas que han estado conectadas durante esta hora y media a los talleres de las comunidades de Para la Naturaleza 3. Y de verdad que bien agradecida, ¿verdad?, por esta oportunidad. También les recuerdo que estas grabaciones van a estar siendo publicadas en el Facebook de Para la Naturaleza. Solamente tienen que acceder a la página y darle like y luego ir a la sección de videos. También toda esta presentación y las próximas presentaciones van a estar siendo enviadas por correo electrónico a todas las personas que han sido registradas en la plataforma de Zoom. Cualquier duda o pregunta adicional luego del taller nos pueden contactar, tanto a mí como a Medardo, ¿verdad? O a cualquier otra persona, ¿verdad?, que quiera contactar, ¿verdad?, en reservaciones para descargar lo que son los certificados y también, ¿verdad?, para cualquier otra duda relacionada al taller a través de correo electrónico, y le voy a estar incluyendo mi correo electrónico en el chat, que es Ivette con Y, vette.n@paralanaturaleza.org. Así que saben que vamos a estar en contacto hasta la próxima semana y les esperamos a la misma hora, jueves, a través de Zoom. Muchas gracias por, ¿verdad?, el apoyo y por el interés de estar aquí conectados esta hora y media, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Medardo. Muchas gracias a todos y a todas. Cuídense, descansen. Buena semana.